Que la gracia y la paz de Cristo esté con cada uno de ustedes. Continuamos con nuestra serie de estudios, Los Postreros Días. Estamos estudiando las consecuencias que se suscitaron tras la ascensión de Cristo al cielo. En esta lección consideraremos el tercer evento ocurrido en la tierra, la guerra espiritual, los aliados del diablo. Los sucesos del presente ya ocurrieron en el pasado y lo que sucederá en el futuro ya ocurrió antes, porque Dios hace que las mismas cosas se repitan una y otra vez. Eso fue lo que escribió el sabio Salomón en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, versículo 15, tomado de la Nueva Traducción Viviente. Y nos enseña que la historia es cíclica, que los sucesos que están acaeciendo en el presente ya ocurrieron en el pasado y lo que sobrevendrá ya también ha ocurrido, porque Dios hace que las mismas cosas se repitan una y otra vez. Hasta ahora hemos estudiado varias lecciones. El principio, el nacimiento de nuestro Señor Jesús, el cual marcamos con el punto número 1 en nuestra línea de tiempo. La muerte, sepultura y resurrección de Cristo, el cual marcamos con el punto número 2. Y la ascensión de Cristo, cual marcamos con el punto número 3. Y estamos estudiando las consecuencias que se suscitaron de dicha ascensión. 4 eventos en el cielo, el cual ya hemos estudiado cuando Jesús se sentó en el trono de Dios, cuando el diablo fue expulsado del cielo y hubo reconciliación en el cielo, cuando el Espíritu Santo es enviado a la tierra, y el cuarto evento es Jesús abre el libro donde se le da a conocer el plan de Dios. Y 3 eventos que se han suscitado en la tierra: la llegada del Espíritu Santo a la tierra, la reconciliación en la tierra y el establecimiento de la iglesia, y la lección que estudiaremos o comenzaremos a estudiar el día de hoy, la guerra espiritual. Ya hemos estudiado 3 de los 4 eventos acaecidos en el cielo. Falta por estudiar el cuarto evento, el cual lo haremos en la próxima lección. En esta lección comenzaremos a estudiar el tercer evento acaecido en la tierra, después de que Satanás fuera expulsado del cielo, la guerra espiritual. En una guerra hay 2 bandos, y esta fue anunciada desde el mismo momento en que el diablo ganó la primera batalla, al separar al hombre de Dios. La Biblia dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15. La simiente de la mujer, como ya lo hemos estudiado, es Jesús, el Mesías Redentor. La serpiente es el diablo y su simiente es el gran ejército de maldad que ha hecho estragos durante toda la historia. Esta profecía proclamó desde un principio la victoria del Cristo y la derrota del diablo. La simiente del diablo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. El diablo estaba furioso por varias razones. Fue expulsado del cielo, por lo que ya no podría presenciar ni estar delante de la gloria de Dios. Ya no podría ir al cielo y acusar al ser humano como lo venía haciendo durante la era patriarcal y la era judaica, punto que estudiamos en la lección anterior. Ya no llevaría más problemas al cielo, ya en el cielo habría reconciliación y ya no podría seguir engañando a los ángeles como engañó a esa tercera parte de ellos, como lo describe el mismo libro de Apocalipsis.
Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Apocalipsis 12, 12 al 13. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 12, 17. Este texto nos habla claramente de la guerra espiritual que se iba a venir entre el resto de la descendencia de la mujer, de la iglesia, y el gran dragón, también conocido como el diablo y Satanás. El diablo vino a hacer guerra contra la iglesia. Dios, en primera instancia, le dio salida a la iglesia. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 12, versículo 6, que la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Apocalipsis 12, 14 al 15. Pero de esta salida que Dios le dio a la iglesia, hablaremos más adelante. Por lo pronto, hablemos de la estrategia del diablo. Los aliados del diablo. La guerra era de carácter espiritual, pues el principal objetivo del diablo es que el hombre se pierda, que lo acompañe a la condenación eterna. El infierno, también conocido como el fuego eterno, es un lugar preparado para el diablo y sus ángeles, según Mateo capítulo 25, versículo 41. Para lograr esto, lo único que tiene que hacer es que el hombre pierda su fe. El diablo lo que quiere es que el hombre, la obra maestra de la creación de Dios, lo acompañe a él en el infierno. Y lo único que tiene que hacer es que usted o yo perdamos nuestra fe. Primero de Pedro capítulo 1, versículo 9, dice que el fin de la fe es la salvación del alma. Ese es el objetivo de la fe. Ese es el propósito de la fe, la salvación del alma. Si el diablo hace que usted o que yo perdamos la fe, cumple con su acometido. Y eso es lo que va a intentar hacer. Para ello, se va a buscar 3 aliados terrenales que lo ayuden a conseguir dicho objetivo. Vamos a ver la siguiente gráfica. Tenemos ahí el dragón, la serpiente antigua, el diablo y Satanás. Se busca un primer aliado. La Biblia lo llama el dragón y lo identifica como la bestia del mar. Se va a buscar un segundo aliado. La Biblia lo identifica nuevamente como el dragón, pero en este caso va a ser la bestia de la tierra o también conocido como el falso profeta. Y se va a buscar un tercer aliado que va a ser la gran ramera. De cada uno de estos aliados vamos a hablar en esta lección. Tenemos entonces al dragón, la serpiente antigua y sus 3 aliados, la bestia del mar, la bestia de la tierra y la gran ramera. Debemos recordar que el Apocalipsis no es un libro cronológico. La información que nos da Juan acerca de cada uno de estos personajes, a los cuales hemos llamado aliados del diablo, está en varios capítulos del libro de Apocalipsis. Y también tenemos información detallada de ello en el libro de Daniel. La bestia del mar
La bestia de la tierra, conocida como el falso profeta, y la gran ramera son entes muy marcados y activos durante la era cristiana. Juan nos hablará de su activa participación en los 4 primeros siglos de esta era. También estudiaremos sobre su activa participación en los siglos posteriores, incluyendo nuestro presente, siglo XXI. Comencemos a conocer a cada uno de los aliados del diablo. Comencemos con la bestia del mar. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Apocalipsis 13:1. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Apocalipsis 13:2. En la palabra de Dios, la imagen de la bestia ha simbolizado al poder imperial. ¿Que cómo sé esto? Eso es lo que vamos a detallar de inmediato. Las bestias de Daniel. Daniel, como lo hemos estudiado en lecciones anteriores, tuvo un sueño en el cual Dios le mostró el futuro de la humanidad, al menos el que tenía que ver con su pueblo Israel. Daniel soñó con 4 bestias que, al igual que la bestia del Apocalipsis, subían del mar. Daniel capítulo 7, versículos 1 al 3. El imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego y la 4 bestia, como lo estudiamos en lecciones anteriores, el imperio romano. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Daniel capítulo 7, versículos 17 al 18. ¿Cómo sabemos que son estos 4 reinos? Babilonia, Grecia, Medo-Persia y Roma. Esta revelación dada a Daniel, primeramente le fue dada al rey babilónico Nabucodonosor, cuya interpretación fue dada por Daniel. Puede usted buscar en Daniel capítulo 2, versículos 31 al 45. También ya lo estudiamos en lecciones anteriores. En el capítulo 8, a Daniel se le da otra visión, donde se le muestra los reinos 2 y 3, es decir, el reino medo-persa y el reino de Grecia o griego. El primer reino fue Babilonia, Daniel 2:38 y Daniel 7:4. El segundo reino fue el reinado medo-persa, Daniel 2:39, Daniel 7:5, Daniel 8:3, 4 y 20. El tercer reino, Grecia, Daniel 2:39, Daniel 7:6, Daniel 8:5 al 13 y versículos 21 al 25. La profecía es maravillosa y el cumplimiento histórico de la misma también lo es. ¿Y qué del cuarto reino? Pues es aquí donde están divididas las interpretaciones. Veamos qué podemos aprender. Y el cuarto reino será fuerte como hierro. Y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Daniel 2:40. Después de esto, miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4 bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Daniel capítulo 7, versículo 7.
Concentrémonos en este último versículo, donde nos dice que esta bestia tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Daniel 7:8. Este cuerno hablaba grandes cosas. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Daniel 7:11. La bestia fue destruida y fue quemada en el fuego. Pero antes, Daniel relató otra cosa sumamente importante. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Daniel 7:9. Miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Daniel 7:13 al 14. ¿Qué aprendemos de todo esto? Según Daniel capítulo 7 versículos 8 al 14, antes de que matasen a la bestia, vio a un anciano de días y a uno como un hijo de hombre, esto es un título mesiánico, acercarse al anciano y éste le entrega un reino. Daniel 2:44 dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. En lecciones anteriores estudiamos que este reino es la iglesia del Señor, establecida ya en el siglo I. El cuarto reino está dentro del rango de tiempo que va desde la desaparición del tercer reino, es decir, Grecia, y el establecimiento del reino de Dios, que según Daniel 2:44 sería establecido en los días de los reinos antes mencionados. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Daniel 7:17 al 18. El reino de Cristo ciertamente fue establecido. Como dijimos en lecciones anteriores, no es un reino que va a ser establecido en un futuro. Ya fue establecido. Y fue establecido en el primer siglo. Fue establecido después de su ascensión al cielo, cuando se sentó en el trono de Dios, lección que ya estudiamos. Fue establecido en vida del apóstol Pedro, a quien se le dieron las llaves y abriría sus puertas mientras estuviera en la tierra, según Mateo 16:19. Fue establecido mientras que los discípulos con los cuales hablaba Cristo vivieran físicamente. Marcos capítulo 9, versículo 1. Pablo escribió a la iglesia en Colosas durante el siglo I, diciéndoles que ya habían sido trasladados al reino de Cristo. Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, ya como un hecho. No dice y los trasladará, sino que nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Hebreos 12:28. Cada una de estas cosas y muchas más que faltarían por enunciar sucedieron durante el siglo I, y durante este tiempo quien gobernaba era el Imperio Romano.
Por lo que, sin temor a equivocarnos, podemos decir que la cuarta bestia o reino es el Imperio Romano. Aquí vemos las tres primeras bestias, el Imperio Babilónico. Vamos a tener aquí en el centro de nuestra atención la tierra de Israel, al lado del mar Mediterráneo. El Imperio Babilónico se extendió hacia el oriente del mar Mediterráneo. Luego vino el Imperio Persa, sigue siendo nuestro foco de atención la tierra de Canaán, la tierra de Israel. El Imperio Medo-Persa se extendió mucho más aún hacia el oriente. Luego viene el Imperio Griego, nuevamente nuestro foco de atención aquí en la tierra de Canaán, y se extendió muchísimo más hacia el oriente. Luego vino el cuarto imperio o la cuarta bestia, el Imperio Romano. A diferencia con los demás imperios, aquí tenemos la tierra de Canaán, el mar Mediterráneo, nuestra guía. A diferencia de los otros tres imperios, el Imperio Romano se extendió más hacia el occidente. Contrario a los demás imperios, se extiende hacia el occidente. El centro siempre ha sido el pueblo de Dios, primeramente Israel. Luego, el centro sigue siendo el pueblo de Dios, que se extendió hacia occidente, es decir, la iglesia. Se extendió hacia esta parte del occidente del mundo. Ahora estudiemos la bestia del Apocalipsis, el primer aliado, la bestia del mar. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Apocalipsis 13:1. Esta bestia, el cual vio Juan subir del mar, es semejante a la bestia que nos describió Daniel en cuanto a que tenía 10 cuernos. Y esta no era otra, sino la que representaba al cuarto imperio, al cuarto reino, al imperio romano. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Apocalipsis 13:2. Esta bestia que vio Juan tenía toda la fuerza, la astucia y la rapidez de los tres imperios anteriores que había visto Daniel. Con razón, este escribió: la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Daniel 7:7. Entonces vamos a ver las 4 bestias descritas por Daniel y lo que Juan describe de la bestia del Apocalipsis. La bestia que vi, dice Juan, era semejante a un leopardo. ¿Recuerdan que el leopardo describía al imperio griego? Y sus pies como de oso. Según Daniel, el oso representaba al imperio medo-persa. Y su boca como boca de león representaba al imperio babilónico. Y el dragón, el diablo, le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿A quién? A la cuarta bestia, a Roma. ¿Cómo lo veía Juan? Como una bestia grande, espantosa y terrible. Tenía un poco de cada una de las bestias de los imperios anteriores. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia,
que era tan diferente de todas las otras, dijo Daniel, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de las 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Daniel 7, 19 al 20. Veamos las similitudes entre la cuarta bestia de Daniel y la de Apocalipsis. Cuarta bestia de Daniel en la columna izquierda, la bestia de Apocalipsis en la columna derecha. Y los 10 cuernos significa que de aquel reino se levantarán 10 reyes y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros y a 3 reyes derribará. Daniel capítulo 7, versículo 24. Veamos qué nos describe Juan sobre la bestia del Apocalipsis. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Apocalipsis 17, 12. De la cuarta bestia de Daniel, el profeta escribe, y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Daniel 7, 25. ¿Quién hablará palabras contra el Altísimo? Lo que nos dice el versículo anterior, el versículo 24. Un rey que se iba a levantar, el cual iba a ser diferente de los primeros e iba a derribar a los 3 primeros. Vamos a ver qué nos dice Juan en el Apocalipsis. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Apocalipsis 13, 5 al 6. Piense que 42 meses es la suma de un año más 2 más medio, que serían 3 años y medio. 3 años y medio son 36 y la mitad de un año 6 son 42 meses. La cuarta bestia de Daniel, en el capítulo 7, versículo 21, dice, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Eso fue lo que vio Daniel en visión. El apóstol Juan en el Apocalipsis nos dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. El primer aliado que el diablo se buscó después de haber sido expulsado a la tierra fue a la bestia que subía del mar, al imperio romano, representado en cada uno de sus emperadores. Lo que nos dice la historia. Tenemos entonces Roma, las 3 etapas de Roma, la monarquía, la república y el imperio. La monarquía, desde su fundación, desde el año 753 a.C. hasta el año 509 a.C., con la expulsión de Tarquino el Soberbio. Después se fundó la república, que abarcó desde el 509 a.C. hasta el 27 a.C., cuando en los tiempos de Julio César y su hijo Octavio Augusto fue el primer emperador, y comenzó la etapa del imperio del 27 a.C. hasta el 476 después de Cristo, con la caída del Imperio Romano de Occidente. Todo esto lo vamos a ir estudiando a medida que vayamos avanzando en alusión a la historia bíblica, especialmente a lo que nos describe el libro de Apocalipsis.
El Imperio Romano duró aproximadamente 449 años, desde el año 27 antes de Cristo hasta el año 476 después de Cristo. Más de un centenar de emperadores gobernaron durante esa etapa, pero 10 de ellos realizaron fuertes persecuciones. Aquí tenemos una gráfica o una foto de la gran cantidad de emperadores romanos, pero de ese más de un centenar de emperadores, hubo 10 que ejecutaron grandes persecuciones. La primera, Nerón, del año 54 al 68 después de Cristo. Todo esto que voy a nombrar es después de Cristo. La segunda persecución, Domiciano, del año 81 al 96 después de Cristo. La tercera, Trajano, del año 98 al 117. El cuarto, Marco Aurelio, 161 al 180. El quinto, o la quinta persecución, Septimio Severo, del 193 al 211. La sexta, Maximiano, del 235 al 238. Decio, la séptima, del 249 al 251. Valeriano, del 253 al 260, la octava persecución. Aureliano, la novena, del 270 al 275 después de Cristo. Y cerramos con Diocleciano, la décima y última persecución, del año 284 al 305 después de Cristo. Estas fueron 10 persecuciones atroces. Hubo emperadores que tuvieron persecuciones menores, más puntuales en ciertas localidades, pero estas fueron 10 persecuciones globales en todo lo que concernía al Imperio Romano. Nerón, quien gobernó del 54 al 68, fue la primera persecución a los cristianos, acusándolos del incendio a la ciudad de Roma, incendio provocado por él mismo. Quería reconstruir la ciudad de Roma, el Senado se lo había negado y la solución fue quemarla para así poder reconstruirla. Y usó como chivo expiatorio, como conejillo de India, a los cristianos, acusándolos a ellos de haber provocado el incendio. Domiciano, quien gobernó del 81 al 96, fue la segunda persecución a los cristianos. Es muy probable que esta sea la persecución a la cual se alude en el Apocalipsis. Juan escribió el Apocalipsis entre el año 95 y el 96 después de Cristo. Y de las otras 8 persecuciones, narra la historia que una de las más fuertes fue la de Diocleciano del 284 al 305, siendo esta la última persecución. Esta historia es bastante interesante y espero poder tener la salud, la vida para poder cubrir estas lecciones. En la historia imperial tenemos al menos 2 emperadores que de una u otra forma trajeron paz a la iglesia, haciendo que cesaran las fuertes persecuciones. Uno de ellos fue Constantino I, Constantino el Grande, del año 306 al 337, fue el emperador que vino después de Diocleciano, quien gobernó hasta el 305, y Teodosio I, quien gobernó del 379 al 392, y en Occidente siguió gobernando del 392 al 395. Sobre ellos hablaremos más adelante en estas lecciones. La bestia del Apocalipsis tenía 7 cabezas y 10 cuernos, según Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 al 2. Esto para la mente que tenga sabiduría, escribió Juan. Las 7 cabezas son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga,
es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo y es de entre los siete y va a la perdición. Apocalipsis 17, versículos 9 al 11. Volviendo nuevamente a los reyes o a los emperadores de Roma, el primero fue Augusto, el segundo fue Tiberio, el tercero fue Calígula, el cuarto Claudio y el quinto Nerón. 5 de ellos han caído. El sexto emperador fue en el año 69 después de Cristo. Ese es conocido como el año de los 4 emperadores. Hubo guerra entre ellos para ver quién se quedaba con el imperio. Fueron Galba, Otón, Vitelio y Vespasiano, resultando vencedor este último y gobernó del año 69 al año 79. El séptimo fue Tito, quien gobernó por breve tiempo, del año 79 al año 81. Decía la profecía, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. El octavo, Domiciano, del año 81 al año 96, reanudó la persecución. Comenzó con Nerón y es de entre los siete. Nerón era entre los siete. Él reanudó, Domiciano reanudó la persecución que había dejado Nerón. Tanto los emperadores como Vespasiano y Tito no tuvieron persecución alguna contra los cristianos. Ellos se ocuparon más bien acerca de, entre otras cosas, combatir las revueltas judías. Y es precisamente en el año 70 donde es destruida la ciudad de Jerusalén y todo lo que describe la historia al respecto. Domiciano gobernó del año 81 al 96. La persecución de los cristianos a la cual se alude en el Apocalipsis concuerda únicamente con la época de Domiciano. Es el emperador de quien la historia dice que bañó el imperio con la sangre de los cristianos. La persecución que Domiciano desató tenía por finalidad hacer forzosa la adoración al emperador. Pongan atención a esto. Después de la muerte del primer emperador romano, Octavio Augusto César, en el año 14 después de Cristo, el Senado romano aprobaría lo que él en vida había preparado, pero su habilidad política le permitió no ejecutarlo durante su mandato. 2 puntos. ¿Qué era? El culto imperial, que consistía en una forma de religión de Estado en el que un emperador o una dinastía de emperadores o gobernantes con otro título son adorados como semidioses o deidades. Roma tuvo más de 100 emperadores, pero el único emperador que se declaró a sí mismo Dios mientras aún vivía fue Domiciano, y el que justamente gobernaba cuando Juan escribe el Apocalipsis. El hecho de existir el culto imperial significaba que todos los ciudadanos de las provincias y pueblos pertenecientes al imperio debían adoptar tal culto, más el culto personal, por lo que el politeísmo era parte de la vida del ciudadano común. Se construyeron impresionantes edificaciones que ponían de manifiesto el poder absoluto de las autoridades supremas. Y es aquí donde entra el segundo aliado que el diablo se buscó. La bestia de la tierra, el falso profeta. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Apocalipsis 13:11. Este texto nos describe 2 características de esta segunda bestia. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero.
Estos simbolizan una apariencia de religiosidad, de mansedumbre. Pero hablaba como dragón, botaba fuego, maldad por su boca. La voz semejante a la de un dragón indica que ésta hablaba con la diabólica autoridad de Satanás y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Apocalipsis capítulo 13, versículo 12. Otras características de esta bestia de la tierra, o conocida también como el falso profeta, es que la segunda bestia ejercía la autoridad, el poder que le había concedido el Estado romano, o sea, el emperador, la primera bestia. El trabajo de la segunda bestia consistía en hacer obligatoria la adoración al emperador. Ernest George Hardy, en su libro El cristianismo y el gobierno romano, escribió: aparentemente fue durante el reinado de Domiciano cuando se estableció un criterio que para el futuro hizo que la identificación de los cristianos fuera un asunto comparativamente simple. Augusto había concebido la posibilidad de un vínculo semirreligioso entre Roma y la diversa provincia, que por lo demás eran tan heterogéneas en culto, idioma e instituciones. De esto hablamos hace un momento. Como signo exterior de su pertenencia común al imperio, se estableció en la provincia una organización para el culto de Roma y Augusto, para lo cual se formaron concilias provinciales compuestas de diputados enviados de las diversas ciudades o divisiones de la provincia. Y Hardy, en su libro El cristianismo y el gobierno romano, capítulo 5, página 93. Esta organización para el culto de Roma y Augusto se conoció con el nombre de Concilia o Comuna. ¿Dónde se estableció esta organización? Se instituyeron conexiones con servicios religiosos en el templo y juegos en honor de los emperadores deificados. Pero en ninguna parte de todo el imperio floreció tanto esta institución ni asumió tanta prominencia como en las provincias del este y particularmente de Asia Menor. ¿Recuerdan a quién fue escrito el Apocalipsis? A las 7 iglesias de Asia Menor. En Asia misma, el templo original de Roma y Augusto se estableció en Pérgamo. Aquí se llevó a cabo la audiencia de Asia, escrita ahí en griego, y se celebraron los juegos. Pero Asia era notable no solo por el número de sus ciudades, sino también por la rivalidad que existía entre ellas. Y así encontramos que con el transcurso del tiempo se construyeron templos a Augusto en Sardis, Filadelfia, Esmirna, Éfeso y la Odisea. Eso sacado del libro de E.G. Hardy, El cristianismo y el gobierno romano, capítulo 5, página 94. El sumo sacerdote de Asia era conocido con el altisonante título de asiarco, y las celebraciones religiosas anuales y los juegos ricamente dotados atraían la atención de toda la provincia. ¿Hasta qué punto se esperaba la participación en este culto como un deber o una señal de lealtad de los provinciales individuales? No tenemos forma de determinar. Ese emperador, Domiciano, sin embargo, era mucho más particular con respecto a su propia divinidad. Sabemos que sus procuradores tenían que comenzar sus instrucciones oficiales con la fórmula: nuestro Señor y Dios manda que esto se haga.
y que él insistía en que se le dirigiera de manera similar en todas las comunicaciones con el mismo enunciado. Tomado otra vez del mismo libro, El cristianismo y el gobierno romano, de E.G. Hardy, página 95. Ray Sommer, en su libro Digno es el Cordero, y citando a E.G. Hardy, El cristianismo y el gobierno romano, escribió lo siguiente: todas estas características de la bestia de la tierra parecen indicar que la segunda bestia representaba a la comuna o concilia que se había establecido en Asia Menor con el fin de hacer cumplir la religión del Estado. Era este un cuerpo oficial que tenía a cargo la religión del Estado y era su deber obligar a todos a rendirle homenaje a la imagen del emperador. Ray Sommer, en su libro Digno es el Cordero, una interpretación del libro de Apocalipsis. En Asia, en la provincia romana de Pérgamo, se estableció el templo original de Roma y Augusto. Jesús le dijo a Juan: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Apocalipsis 2, 12 al 13. Fue allí, en Pérgamo, donde se llevó a cabo la audiencia de Asia, escrita ahí en griego, y se celebraron los juegos antes mencionados. Según lo refiere Suetonio, este emperador Domiciano comenzaba sus cartas de la siguiente manera: nuestro Señor y Dios ordena que, y daba la orden, y oficialmente decretó que nadie se dirigiera a él de otra manera, fuera por escrito o de palabra. Además, con el propósito de que el pueblo tuviera más facilidades para adorarlo, mandó hacer efigies de sí mismo y las erigió por todo el imperio. Por lo que nos dice Casio, sabemos que una de las primeras cosas que hizo Nerva al subir el trono fue ordenar que fundieran las muchas imágenes de Domiciano que había. Estas habían sido fabricadas de oro y de plata para emplear estos metales preciosos en algo que fuera mucho más útil. Ray Sommer, Dignos el Cordero, página 64. Además, nos informa Plinio que Domiciano consideraba como un acto de irreverencia o de impiedad contra su divinidad cualquier falta de atención cometida contra sus gladiadores o cualquier desobediencia a sus oficiales. Y afirma que Domiciano se colocó sobre todos los dioses y escogió para sus estatuas los más sagrados lugares del templo, e hizo que grandes multitudes de cristianos fueran convertidas en víctimas y después sacrificadas por haberse negado a adorar. Nuevamente el libro Digno es el Cordero, de Ray Sommer, en la página 64. Es evidente que, por esta causa, bajo el poder de Domiciano, el cristianismo tuvo que entrar en una lucha de vida o muerte con el poder imperial, el cual siempre exigió, hasta cuando estuvo en las manos de los más moderados emperadores, más de lo que los cristianos podían conceder. Por lo mismo, una violenta colisión era inevitable. Las formas de castigo fueron muchas. Unos cristianos fueron muertos, otros fueron desterrados, otros sufrieron la tortura, a otros le fueron confiscadas sus propiedades, otros más experimentaron una combinación de estos castigos para obligarlos a declarar la divinidad del emperador. Ray Sommer, Dignos el Cordero, página 64. Todo esto se manifiesta muy claramente en el Apocalipsis. La mayor parte de estos castigos fue impuesta en Asia Menor, porque esa región había sido convertida en el baluarte del cristianismo después del año 70. Es natural que, puesto que la mayor parte de los cristianos estaba en esa región, allí se mostrara la mayor parte de la oposición a la exigencia de adorar al emperador, y por lo mismo lo más riguroso de los castigos se experimentara en Asia Menor.
El mismo libro, Digno es el Cordero, de Ray Sommer. Juan y sus lectores sabían lo que significaba el culto imperial, puesto que en Asia Menor estaba mejor organizado y era más obligatorio que en cualquier otra parte del Imperio Romano. Esa organización encargada de fomentar el culto que se había de tributar al emperador estaba compuesta de unos comisionados que tenían que hacer que se fabricaran imágenes de Domiciano, que se construyeran altares para esas imágenes y también tenían que legislar de la manera que ellos consideraran como la mejor para que por la fuerza se practicara la religión del Estado. Por tanto, la adoración al emperador era una severa prueba que los cristianos encontraban en cada aspecto de la vida, ya que hasta en los mercados eran boicoteados. Las declaraciones matrimoniales, los testamentos, los traslados de propiedad, etcétera, carecían de valor legal si sus documentos no llevaban el sello del emperador. Y por causa de esto último, esa costumbre legal que no tenía ninguna mala intención llegó a tener para los cristianos un significado religioso repulsivo. Por lo mismo, esto llegó a ser para los cristianos como los sellos que en las religiones paganas se usaban para marcar a sus adherentes. Ray Sommer, Digno es el Cordero. Esto se descubre no solo en el libro de Apocalipsis, sino también en otros libros que se refieren a ese periodo. El Apocalipsis, pues, era la palabra de Dios que infundiría ánimo a los cristianos que estaban en esas condiciones. Ahora entonces podemos entender con más claridad la función que ejercía este segundo aliado del diablo. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Apocalipsis 13, 11 al 12. Y también podemos entender la razón por la cual Juan, cuando escribe el Apocalipsis en tiempo de Domiciano, lo hace por medio de símbolos. ¿Cómo hacerle llegar a las iglesias en Asia una carta donde se hable del poder imperial y de su junta organizadora como bestias? Y a su vez escribirles y animarles que a pesar de que a estas se les había permitido hacer todo esto, si ellos se mantenían fieles, serían vencedores. La persecución por parte de este par de bestias aliadas del diablo repercutiría en la situación política, social, económica y espiritual de los cristianos en Asia durante el tiempo de Domiciano. Apocalipsis 13, 13 al 18. Y que se extendería por todo el imperio romano, acentuadas con mayor gravedad durante 8 persecuciones más, como antes lo hemos mencionado. A continuación, pasaremos a hablar del tercer aliado del diablo, o mejor dicho, de la tercera aliada, la gran ramera. Veamos qué nos dice Juan y a su vez su interpretación. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome. Entonces vamos a tener en la columna izquierda la simbología y en la columna derecha la interpretación misma dada por el Señor a Juan. Ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Apocalipsis 17:1. En la interpretación, en Apocalipsis 17:15, me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces, como ven, no hay necesidad de estar buscando interpretaciones aisladas. La misma Biblia da la interpretación. Ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Y la misma Biblia nos dice que las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Apocalipsis 17:3.
La interpretación la tenemos en Apocalipsis 17, 9 al 10. Esto, para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Apocalipsis 17, 12. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Apocalipsis 17, 18. El poder de Roma era muy grande. Gobernaba sobre muchos pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, practicando sus actos de fornicación con muchos reyes de la tierra. También aparece como culpable de la fornicación espiritual que se practicaba en la adoración idolátrica que enseñaba, y al paso que conquistaba provincias, inducía a los reyes de estas a que participaran de los pecados que ella practicaba. También está sentada sobre la bestia escarlata, es decir, sobre el poder político imperial. Aquí encontramos algo interesante. Los emperadores podían pasar, hubo más de 100, pero la mujer permanecía. Era tan seductora que gobernaba sobre ellos. Y en su frente un nombre escrito, un misterio. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Apocalipsis 17:5. Para el judío convertido al cristianismo, así como para nosotros los que hemos tenido la bendición de conocer la historia bíblica, Babilonia representaba un momento muy oscuro dentro de la historia del pueblo de Israel. La antigua ciudad mesopotámica de Babilonia era una de las ciudades más conocidas de la época antigua. Fue allí donde el lujo urbano, el conocimiento y el comercio empezaron a atraer la atención de los hombres. De hecho, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, los jardines colgantes de Babilonia, estaban allí. Era la capital política y religiosa de un imperio mundial que era famosa por su corrupción. El mismo Nabucodonosor, quien fue un gran representante de este imperio, mientras contemplaba la ciudad, dijo: miren esta grandiosa ciudad de Babilonia. Edifiqué esta hermosa ciudad con mi gran poder para que fuera mi residencia real a fin de desplegar mi esplendor majestuoso. Daniel 4:30 en la Nueva Traducción Viviente. De hecho, Babilonia representaba la cabeza de oro. Para la mentalidad judía, Babilonia era sinónimo de impiedad y odio contra el pueblo de Dios. Fue Nabucodonosor quien sitió, invadió y acabó con la ciudad de Jerusalén. Saqueó y destruyó el primer templo judío construido por Salomón. La historia es cíclica, como ya lo hemos dicho, y como lo muestra Eclesiastés capítulo 3, versículo 15, leído al principio de esta lección. Y el general romano Tito, por órdenes de su padre, el emperador Vespasiano, actuó de la misma manera. Sitió, invadió y acabó con la ciudad de Jerusalén. Saqueó y destruyó el segundo templo judío, construido al regreso de la cautividad babilónica y remodelado por Herodes. Para los cristianos, esta gran ramera, llamada Babilonia la Grande, no podía ser otra que Roma. Y Juan, en los versículos posteriores, se lo confirma. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Apocalipsis 17, 18. Babilonia fue la que sitió, destruyó a Jerusalén y al primer templo judío, y Roma fue la que sitió e invadió y destruyó el segundo templo. Para el judío cristiano y aún para el cristiano mismo, quien conocía la historia, Roma equivalía a ser a la Babilonia antigua.
Recordemos que Juan se veía en la necesidad de hablar en símbolos, en clave, como lo llamaríamos nosotros, pues no podía decir abiertamente que la bestia era el emperador, que el falso profeta era la concilia, haciendo ejercer el culto imperial, y que Roma era la gran ramera. Otra pista interesante es que esta mujer estaba sentada sobre 7 cabezas que representan 7 montes, Apocalipsis 17:9. Roma fue construida sobre 7 colinas que bordeaban el Tíber. Sus nombres son el Aventino, el Capitolio, el Palatino, Celiano, el Quirinal, el Vilminal y el Esquilino. Estas 7 colinas o montes fueron inspiración para grandes poetas y autores romanos. El trabajo de la gran ramera, la tercera aliada de Satanás, era seducir, embriagar al pueblo con sus seducciones. Roma se caracterizaba por su inmoralidad sexual, por sus excesos. Basta con ver las películas sobre el Imperio Romano para observar la decadencia que existía. De acuerdo con sus propios historiadores, Roma era un foco de depravación que no estaba oculta, sino que se practicaba abiertamente. El historiador romano Tácito describió a Roma como el lugar donde todo lo horrible y vergonzoso del mundo se reúne y haya una morada. El filósofo Séneca llamó a Roma una cloaca inmunda. A Roma se le llamó la madre de las rameras porque su impía influencia se había propagado por todo el mundo. Las esposas tenían sus amoríos extramaritales y los esposos tenían sus concubinas. Hasta muchachos adolescentes frecuentaban los burdeles y tenían amoríos con mujeres y con hombres. El divorcio era fácil. Todo lo que un individuo tenía que hacer era decirle a su cónyuge delante de testigos: llévate tu propiedad. No era raro que un matrimonio se separara, se casara en otro lugar, se separara de nuevo y reanudara el matrimonio antiguo. Algunas mujeres se jactaban, como se ha conmemorado en sus tumbas, de haber tenido 8 esposos en 5 otoños. Este tipo de seducción era parte de la religiosidad del pueblo. En Éfeso, la forma de adoración a Diana era que el oferente debía fornicar con las sacerdotisas. Al parecer, la doctrina de los nicolaitas tenía que ver con algo de esto. El fin de los aliados del diablo. Nuevamente, la gráfica: el dragón, la serpiente antigua, con sus 3 aliados: el dragón, la bestia del mar; el dragón, la bestia de la tierra, el falso profeta y la gran ramera. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Entonces vemos las 2 bestias al lago que arde con fuego y azufre. Y diciendo: ay, ay de la gran ciudad, estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Apocalipsis 18:16. Porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto, y todos los que viajan en naves, y marineros, y todos los que trabajan en el mar, se pararon lejos, y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Apocalipsis 18:17-18. Por lo que Roma entonces fue destruida. La primera parte de la guerra espiritual duró desde el momento en que el diablo llegó a la tierra hasta que fue destruida la ciudad de Roma y cayó el Imperio Romano Occidental, del año 33 al 476 después de Cristo. ¿Qué pasó con la iglesia durante ese tiempo? ¿Qué pasó con el dragón, la serpiente antigua, el diablo y Satanás? ¿Qué viene después? ¿Habla la Biblia de ello? Esta y otras interrogantes las iremos respondiendo a medida que vayamos avanzando en nuestras lecciones. Debemos recordar que la historia es cíclica y de ella debemos aprender muchas cosas.
Esta fue la guerra espiritual, el tercer evento en la tierra. Hoy conocimos los aliados del diablo, la gente con la que el diablo iba a contar para hacer la guerra espiritual contra el ejército de Dios. Esta fue la serie de los postreros días. Nos vemos, si Dios lo permite, en una próxima oportunidad. Que Dios le bendiga.